sabor a Cristo. Voy a dar que bien. Bueno, estamos hoy aquí listos para tener nuestro culto domingo por la tarde. Voy a cantar un himno. Entonces te pido por favor que lo sigas ahí en tu hogar, la página 45. Cantamos, dice: grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das, por la iglesia, Padre, por los hermanos, las familias, Señor, que vienen a esta iglesia. Padre, bendice este pueblito de Cuerámaro, Guanajuato, bendice las familias que vienen a la iglesia, Señor. Señor, suple las necesidades de los hermanos, Padre, y bendice este culto, que los cantos sean de bendición a la vida de mis hermanos, y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo si tú sigues nuestros videos, te has dado cuenta que son más cortos. No estoy cantando muchos himnos con la finalidad, hermanos, de hacer más breve el culto y poder subirlo a tiempo para ahora sí que se programe y esté listo para el día, ¿verdad? Entonces te animo, ¿verdad? Te animo a seguir viendo la predicación de la palabra de Dios. Hoy es domingo, ¿verdad? 24, tú estás viendo el día 24. Te agradezco que estés allí, ¿verdad? Y ya empezaste, no le cortes, no le cambies, quédate ahí hasta el final, por favor. Yo espero en Dios que la predicación sea de bendición para tu vida. La Biblia siempre es bendición en nuestra vida, ¿verdad? Hemos estudiado, hemos orado, hemos pedido la dirección de Dios. Entonces, te animo, ¿verdad? Te animo a que sigas con nosotros hasta el final de este video. Al final le des me gusta, lo compartas, ¿verdad? Yo espero que sea de bendición a tu vida. Bueno, vamos a continuar y vamos a cantar 2 estrofas de la página 15. Y vamos a cantar, hermanos, la página 15. Vamos a cantar la estrofa 1 y la 4. Dice así: no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad.
será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén. Bueno, vamos a la predicación, la venida de Cristo como Rey, ¿verdad? Hermanos, muchos cristianos confunden la segunda venida de Cristo con el rapto, hermanos, y debo decirte que estos son dos eventos diferentes, ¿verdad? Son dos acontecimientos distintos. Una de las razones por las que tenemos una idea equivocada, ¿verdad? Es que a veces los predicadores no somos claros en diferenciar o estos dos eventos. Muchas veces, ¿verdad?, se confunden estos dos eventos, pero hay una razón principal por la que el cristiano junta estos dos acontecimientos. La principal razón es que el cristiano casi no lee la Biblia, por no decir que no la lee. Y en especial, ¿verdad?, estos temas que estamos viendo como este, ¿verdad?, el día de hoy, déjame decirte que el mayor error que los creyentes cometen es conformarse únicamente a lo que un pastor, un predicador le enseña. Obviamente, hermanos, debemos amar al pastor, debemos amar la predicación bíblica, pero hermanos, no debemos conformarnos. Debemos, mire, cuando estamos en el templo, yo sé que ahorita está cerrado, pero cuando es día de culto, usted debe traer su Biblia. Es lo mejor que usted puede hacer, traer una Biblia, hacer apuntes, subrayar versículos, traer una libreta, una pluma, anotar, luego ir a casa, estudiar más, para ver si lo que usted escuchó en la predicación es algo bíblico. Hermanos, podemos ver el ejemplo de los judíos ante Pablo. Hechos 17, 10 al 11. Da tu Biblia. Hechos 17, del 10 al 11. Dice aquí: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate, ellos escuchaban a Pablo y luego ellos, ¿verdad?, escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba correcto, ¿verdad? No te conformes, no te limites, ¿verdad?, a la enseñanza, estudia por tu propia cuenta. Ahora vamos a volver al tema, la venida de Cristo como Rey. Recuerda que en el rapto, el Señor Jesucristo sacará a la iglesia de este mundo. Es el evento más próximo, es un evento inminente. No hay una fecha, menos un horario. Esto lo estamos esperando, hermanos, con ansia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: sí, ven, Señor Jesús. Él dice: aquí vengo pronto. Entonces, va a venir como el ladrón en la noche, ¿verdad? Así, de la misma forma, el Señor Jesús no avisa, sino que va a llegar. Por eso a la iglesia se le ordena velar, ¿verdad?, y orar, hermano. Recuerda que en el rapto Cristo saca a la iglesia, hermano. Es el próximo evento en el calendario de Dios. Y en el evento, hermanos, que llamamos la segunda venida, Cristo vendrá para establecer un reino milenial sobre la tierra, hermano. Es un gran acontecimiento que vamos a presenciar todos los cristianos. Ahora, por ello debemos de vivir con la mirada puesta en esas promesas, hermanos. Solo imagínate a Cristo reinando todas las naciones con justicia. ¿Estás comprendiendo? Pero vamos a ver un poco de la primera vez que Cristo vino a esta tierra. Vamos a Hebreos 9:28, por favor. Yo espero que vayas siguiéndome con tu Biblia. Dice la palabra del Señor, hermanos, allí. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez, dice, si en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí vemos, mi hermano, mi hermana, cómo Cristo murió una sola vez. Cuando Él pisó esta tierra, ¿verdad? Murió una sola vez en la cruz para el perdón de los pecados. Por cierto, si tú no has recibido a Cristo, es bueno que le abras tu corazón el día de hoy. Es bueno que le recibas como tu Salvador, que seas salvo, que le abras tu corazón al bendito Señor Jesús. Isaías 53, hermanos, es un capítulo un poquito más extenso. Así es que vamos a ver unos versículos en Isaías 53. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, vamos a leer un poco. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Voy a leer más abajo. Dice en el 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice en el 11, vamos a leer 10 y 11, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, piensa, cuando el Señor Jesús vino la primera vez, vino como un bebé desprotegido, hermano. Su madre y su padrastro eran muy pobres, hermano. Recordemos también, ¿verdad?, que el día que nació no hubo lugar para él, hermanos. No hubo un lugar en el mundo para que lo recibieran. Estaba por nacer y el único lugar fue un establo, hermanos. El mundo estaba ocupado, negocios, fiestas, pecado, todas las posadas estaban llenas, así que el Señor Jesús tuvo que nacer en un establo entre vacas, entre animales, ovejas, tanto que su primer cama fue un pesebre, hermanos. Vivió pobre, trabajó desde temprana edad, hermanos. Estoy hablando de cuando Jesús caminó en la tierra, ¿verdad? Hace unos 2000 años atrás. Y, hermanos, no tuvo muchas posesiones durante su ministerio, no tuvo muchas posesiones. Podemos pensar que solamente la ropa que traía puesta, hermanos. De su propia boca, hermanos, se le escuchó decir lo que está escrito en Mateo 8:20. Vamos a Mateo 8:20. Fíjate lo que dice aquí. Dice aquí, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso dice, hermanos. El Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Aunque él vivió una vida pura, perfecta, lo arrestaron, lo acusaron de graves delitos, lo azotaron, lo clavaron a una cruz, hermanos. Dejándole colgado hasta su muerte, en aquella cruz sufrió un gran dolor, hermano. En aquella cruz murió desangrado, dando su sangre para el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 1:7, hermanos. Fíjate lo que dice. 1 Juan 1:7, yo creo que tú te lo sabes de memoria.
Y si no te lo sabes, te lo voy a leer. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que Dios no te pueda perdonar. Lo importante es que te arrepientas. Lo importante es que pongas tu fe en Jesús, ¿verdad? Me decía un muchacho, es que ¿podrá Dios perdonarme? Sí, Dios sí puede. Que Dios, como tú dice ahí el profeta, ¿verdad? Que perdona la iniquidad de su pueblo, sepulta nuestras iniquidades, las echa en lo profundo del mar. En Dios hay perdón para que sea reverenciado, hermanos. Dice la Biblia que la sangre que Jesús da nos limpia de todo pecado. Así que, ¿podemos ir al cielo? Sí, por el sacrificio de Cristo, por la sangre que Jesús dio en la cruz. Ahora, aunque era Dios en carne, hermanos, Él sufrió la muerte de un criminal. Sus amigos lo embalsamaron, fue puesto en una tumba prestada. Sin embargo, dijo, yo para esto he venido al mundo. Triunfalmente se levantó de los muertos. La primera vez que Él vino a la tierra, vino para pagar por nuestros pecados y vendrá por segunda vez para reinar. Pero vamos a ver unos versículos sobre su segunda venida. Apocalipsis 19, 11 al 16. Fíjese bien. Dice aquí, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mundo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ahí está, hermanos, las cosas serán así. Primeramente, el rapto. Luego, 7 años de tribulación. Y por último, Cristo viniendo como Rey, hermanos. Primero es el rapto, luego 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de gran tribulación. Por último, Cristo viene a establecer un reino en esta tierra, hermanos. Ahora hay que recordar, hermano, que los castigos de la gran tribulación serán cada vez peores, cada vez más terribles, más cruentos. Si Dios no interviniera, hermanos, todo ser humano moriría. Pero, hermanos, sí interviene, sí regresa. Está escrito, hermanos, y Él lo cumplirá. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Hermanos, así que gloria a Dios, Él volverá. Él va a volver, hermano, Él lo prometió. A los mismos ángeles dijeron, ¿verdad? Jesús, así como lo habéis visto ir, así vendrá otra vez, ¿verdad? La primera vez vino a salvar, hermanos. En su segunda venida viene a juzgar. Primero vino como un humilde siervo, pero volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Ahora vamos a ver lo que ocurre al regreso del Señor a la tierra. Vamos a ver, hermano, unos pasajes que nos hablan de lo que ocurre una vez que Cristo regrese. Vamos a Apocalipsis 19, hermanos, 17 y 18. Dice, Apocalipsis 19, 17 y 18 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves
que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Entonces, ahí está, ¿verdad, hermanos? Una porción. Ahora, todas las naciones, hermanos, se habrán reunido, ¿verdad?, contra Israel. Esta batalla es conocida como la guerra del Armagedón. Apocalipsis 16, 12 al 16, hermanos. Apocalipsis 16, 12 al 16. Voy a leer, hermano, pon atención. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Jesús: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no andan desnudos y vean su vergüenza. ¿Verdad? Vamos a leer hasta el 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allá en Apocalipsis 19, hermanos, vemos a un ángel que está anunciando un festín. ¿Sí? Es la batalla de Armagedón. Sopilotes, buitres y toda clase de aves carroñeros, hermano, son invitados a disfrutar de un festín que tiene como propulsor el antisemitismo, hermanos. Ahora, el odio contra Israel, hermanos, llevará a todas las naciones a esta batalla en la que Jesús vencerá. Destruirá, hermanos, los ejércitos de los enemigos. Todos morirán, pero del ejército de Dios ninguno morirá, hermanos. El final del anticristo, hermanos, hablamos el domingo pasado en la tarde, hablamos de la hora del anticristo, ¿verdad? Pero el final de este ser, de este personaje, llega con la venida del Señor Jesús. Vamos a ver unos pasajes. Apocalipsis 19, el 19 al 21. Mira, vamos a leer, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Bueno, vamos a verlo, hermano. Apocalipsis 19, 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada que salía, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, hermanos, vemos el reinado de Cristo comienza, hermanos, en este momento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el diablo fue apresado, hermanos, y fue atado por 1000 años, y ahí comienza el reinado milenial de Cristo. Mira, lo vemos allí en el capítulo 20, lo que te estoy diciendo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él,
para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a leer 4. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y bueno, hermanos, aquí estamos viendo cómo Cristo va a reinar, hermanos, por 1000 años, hermanos, por 1000 años. Y hablar, hermanos, del reinado milenial de Cristo es hablar de algo maravilloso. Vamos a estar viendo un poquito más sobre este tema la próxima semana, pero el asunto, ¿verdad?, es que el diablo, como ya leímos, hermanos, está atado estos 1000 años. No hay obra satánica. De hecho, uno de los puntos que vamos a ver, hermano, en otra de nuestras clases, es que no va a haber pecado, no va a haber una oportunidad. El hombre que peque en ese momento, hermanos, va a ser destruido, hermanos. Y entonces, tú puedes ver, hermano, la Biblia nos habla de un reinado milenial. Primero Cristo viene, nos lleva a su presencia, ¿sí? Nos saca de la tierra. Aquí se inaugura los 7 años de tribulación, 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio, hermanos, de gran tribulación. El diablo se muestra, el anticristo se muestra tal cual él es. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Después de estos 7 años, Cristo viene, vence a los enemigos, hermano. Después de que los vence, después de que estos personajes como la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, una vez que el diablo es atado, hermanos, por 1000 años, vemos que hay un reinado milenial que se establece en esta tierra. Y es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Esto debe darnos aliento, motivación, hermanos. Debemos de vivir pensando en las promesas del Señor y muy próximamente, hermanos, en el rapto, hermanos, estar al pendiente. Recuerda un punto que vimos en esta predicación, es precisamente que Él, ¿verdad?, dijo que vendría. El profeta Isaías anunció su venida y vino, ¿verdad? Dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El profeta Isaías había anunciado que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Sería Emmanuel, por su carácter, Dios con nosotros. Él dijo que vendría y vino. Hermanos, Él dijo que moriría, ¿verdad? Él les anunció a los apóstoles. En una ocasión estaba hablando Cristo de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ¿verdad? Padecer a manos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. Y Pedro le dice, ¿verdad? Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y dice, que entonces Pedro le dice al Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿verdad? Jesús dijo que iba a morir en la cruz y murió, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Por eso, si tú no has sido salvo, si tú no le has abierto tu corazón, déjame decirte que puedes confiar. Vimos un versículo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermanos. La sangre de Jesús lo que nos limpia. No es una vida religiosa, no es pertenecer a tal o cual denominación, es arrepentirnos del pecado, creer en Jesús, creer en sus promesas, confiar en sus promesas, vivir una vida cristiana, pero principalmente es confiar en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Recibir a Jesús, hermanos, como nuestro Salvador es poner nuestra fe en sus promesas. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. También dijo que resucitaría, hermanos. Allí, ¿verdad? En la palabra, en los evangelios, encontramos que Él hablaba
y dijo en una ocasión, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y por ahí habían algunos que decían, ¿cómo? En tantos años fue construido y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba de este templo, hermano, de su cuerpo. Al tercer día, después de haber muerto, el Señor, nuestro Señor Jesús, hermanos, resucitó. Señor Jesucristo resucitó. Y hermano, Él prometió que iba a resucitar y resucitó hasta que lo miraron, ¿verdad? Los discípulos entendieron esta palabra. Ahora, resucitó, hermanos. Y luego Él promete que regresa. En la palabra de Dios, hermano, más de una vez encontramos, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, quiero que entiendas que podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es lo que cambia nuestras vidas, hermano. Es palabra de Dios, podemos confiar, hermanos, en la palabra de Dios. Y si Él promete, hermanos, que va a regresar, Él va a venir. Mira, vamos a ver una de las promesas. Yo me acordé ahorita de este pasaje. Y vamos a 1 Tesalonicenses, hermano, ya que hablamos de este tema de el arrebatamiento o el rapto, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de esa segunda venida de Jesús. Y mira, dice la palabra del Señor allá, ¿verdad? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de su venida, hermanos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, allí en Apocalipsis 19, hermanos, sí, perdón, en el 20, y vemos aquí, ¿verdad?, que hay un grupo de personas que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermano. También podemos hablar de los 24 ancianos, podemos hablar de todo este tema, pero vamos a dejarle aquí, vamos a dejarle pendiente. Pero lo que sí te digo es que si Él prometió, hermanos, que Él volverá, Él va a volver. Confía en sus promesas, confía en que Él murió en la cruz por ti, confía en que Él puede cambiar tu ser. Entonces, hermanos, pues Dios te bendiga. Gracias, ¿verdad?, por ver hasta aquí la predicación. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Dios, por el día de hoy, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Y Padre, bendice, Señor, cada uno de nosotros, cada uno de los que están viendo esta predicación. Señor, que sea de provecho a sus vidas la palabra que estudiamos. Y Padre, pues te doy gracias, Dios, por tu bondad, tu misericordia, por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, por todo lo que haces día a día, Señor, supliendo nuestras necesidades, dándonos tu protección, animándonos con tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Estamos contentos de estar sirviendo al Señor. Entonces, el día de hoy yo te animo, ¿verdad?, a que continúes viendo la predicación de la palabra de Dios. Vamos a terminar hoy el culto. Te recuerdo, puedes aquí tú encontrar un botón de suscripción. Creo que le aplanas y te manda allí, ¿verdad?, a otras predicaciones. Abre ese canal, mira las predicaciones, que hay más predicaciones, y de hecho aquí
Y aquí ya están otros 2 videos de predicación para que te sigas alimentando. Dios te bendiga, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar.